Seguimos el diálogo con María de Los Ángeles González, representante del Fondo Monetario Internacional para el Uruguay. Nelson, los colchones sirven para dormir bien, ¿eh? Cuando es bueno el colchón y cuando es amplio, y eso se aplica también a las finanzas. Y es importante tenerlo. Y Uruguay ha estado buscando un paquete de créditos contingentes, no para tenerlos activados, con distintos organismos internacionales, por ejemplo, Banco Mundial, que vamos a estar con el representante aquí en Uruguay más adelante, con el Fondo Monetario. ¿Hay algo que tenga Uruguay, alguna línea que pueda tener disponible para uso, que se haya gestionado? Con nosotros en este momento no hay ninguna línea contratada ni solicitada, pero las autoridades están conscientes de que tenemos mecanismos nuevos, instrumentos de crédito flexible, que es precaucional, en donde ellos podrían tener acceso a un monto grande, digamos unos incluso casi 4.000 millones de dólares, si fuera necesario. Y lo interesante de esta línea, que ha sido utilizada por países como México, como Polonia o como Colombia, en el contexto de la crisis de Lehman, por ejemplo, es que es una línea que es precaucional, que precisamente se da de entrada a países que están bien posicionados, que tienen políticas sanas, y la idea es que el que se sepa que hay acceso a estos recursos precisamente protege de que pueda causar algo más. O sea, se puede contratar la línea sin que se desembolsa en caso de ser necesario, pero en principio la idea es que sea una línea de crédito contingente, se llama línea de crédito flexible. Aprovechando la condición de que Uruguay es miembro del Fondo Monetario, ¿es por eso que tiene esa posibilidad? Bueno, no nada más porque sea miembro. Estas líneas... ¿Aplica con sus indicadores? Claro, o sea, depende de qué tipo de país. Hay países que tienen opción de ser considerados para una línea de estas, que son normalmente los países con los marcos de política más fuertes, y después hay otros marcos para países dependiendo de las necesidades y de la situación particular. No está contratado, pero con las autoridades ha hablado de que está esa línea. No, ellos lo saben, ¿no? O sea, nosotros creo que el fondo ha hecho un esfuerzo también muy grande, porque esta línea es parte de una reforma importante que ha habido sobre los instrumentos del fondo. Entonces, se ha hecho mucho esfuerzo para que países emergentes con buenos marcos de política estén muy conscientes de que esto está para ellos, de ser necesario. ¿Y cuánto que puede ser aproximadamente para Uruguay? Me parece que eran unos 4.000 millones, algo alrededor de... Entonces es bastante sustancial, y el hecho de saber que, bueno, está ahí y que es una opción, creo que también es importante. Sí. Las expectativas empresariales han tenido un deterioro en los últimos meses, incluso la percepción del gobierno por parte de los empresarios ha caído. Ciertamente que partiendo de niveles muy altos. Al tema aludió también el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en el foro de ACDE, y vamos a escuchar lo que decía. En las últimas semanas ha habido más de una información respecto a cambios de percepciones empresariales en cuanto a la situación económica en general. Y yo tengo la impresión que de todas las informaciones que han llegado, van todas en la misma dirección, un relativamente rápido cambio de expectativas. Es un fenómeno que el indicador más importante es a nivel continental. O sea, el informe de la Getulio Vargas, que se acaba de publicar, muestra que Uruguay sigue estando ahora en el lugar 2, en un indicador en el cual el deterioro en todo el continente en cuanto a las expectativas económicas ha sido muy significativo. Entonces, cuando nuestros propios empresarios, después con mediciones internas, muestran esa desconfianza, digo, sería muy bueno poder interpretar qué parte de ese cambio responde a una cosa que una economía abierta como la nuestra tiene que tener, que es un deterioro o una situación de expectativas ya mucho menos favorables del entorno internacional, cómo se internaliza en la toma de decisiones. No obstante, nosotros no hemos encontrado, hasta el momento, más allá de deterioro de expectativas, que en sí mismo es un hecho que tiene que prestársele atención, no hemos encontrado manifestaciones expresas de las conductas empresariales que muestren que esas expectativas negativas se están materializando en acciones retroactivas, contractivas. Sí, lo que creo que los uruguayos tenemos que ser, lo hemos aprendido, mucho más prudentes de lo que fuimos en el pasado. El enfoque del ministro de Economía, González, más allá del enfoque del ministro, que apuntaba que bueno, hay un marco general que afecta a las expectativas en todo el continente, y eso efectivamente se ve en las encuestas. Hay una agenda local del Uruguay, y ahí ya hay varios capítulos que, según los empresarios, hacen ruido.
el tema laboral, las discusiones impositivas, y uno que irrumpió particularmente, que fue el señalamiento que hizo el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, al Uruguay como paraíso fiscal, que fue claramente un concepto equivocado, pero bueno, argumentado en un trabajo allí a nivel de la OCDE. ¿Cómo se vio eso desde el Fondo Monetario? Bueno, una cosa que tenemos que recordar es el fondo, en principio, es una institución separada de la OCDE y de alguna manera a lo que nos hemos abocado es que cuando se nos pregunta, bueno, ¿ustedes piensan que este tipo de pronunciamientos puede afectar negativamente la economía uruguaya? Mi sensación es que no. Mi sensación es que el temor de que eso pueda generar un retrotraimiento de la inversión ignora el hecho de que en realidad la inversión se fija en muchos otros aspectos que son importantes. Se fija en el marco institucional, se fija en perspectivas macroeconómicas firmes. Hay muchos otros elementos dentro de la economía que son mucho más importantes que esta mención, que además la realidad es que en los siguientes días se ha ido perdiendo fuerza. Perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque unas semanas después el nuevo presidente del G20, Felipe Calderón, presidente de México, justamente hizo una mención de que no se veía a Uruguay como paraíso fiscal. Entonces, y hay otro punto además que creo que me parece que es fundamental, y es que las autoridades del Uruguay yo creo que están muy, muy conscientes de cuáles son sus obligaciones en general con el cumplimiento de los estándares y las prácticas internacionales. Si hay algo que tienen es que han estado tratando siempre de cumplir seriamente con ellos. Tienen las observaciones que tengan de la revisión de pares de la OSD, están trabajando de la mejor manera precisamente para lograr cumplir con esos estándares y al mismo tiempo garantizar que va a ser hecho de una forma que no afecte negativamente al Uruguay. Evaluación, entonces,